con este nombre, control de daños, control de daños. Y ahorita en el transcurso pues del mensaje le voy a explicar qué es eso de control de daños. La semana pasada, mis hermanos, nosotros conversábamos, para los que recuerdan, conversábamos que nuestro mundo cambió, nuestro mundo ha cambiado, definitivamente cambió. Todas las cosas que nosotros conocíamos han ido pasando, ¿verdad? Como que pasando de moda. Esas costumbres, esas cosas que veíamos a nuestro alrededor han cambiado definitivamente y seguirán cambiando. Seguirán cambiando en la medida de que el corazón del hombre se siga endureciendo, en la medida de que se siga también cumpliendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el amor de muchos se irá enfriando, se enfriará, ¿verdad? Y por causa de esto, todas las cosas que estamos viendo van a ir, vuelvo y repito, en aumento y de manera a veces desmedida sin darnos cuenta. Compartimos la lectura, los que también recuerdan, en Jeremías 8, ¿verdad? Y compartíamos también o hablábamos en ese momento de cómo la nación de Israel se apartó de la ley de Dios, pero no solamente se apartó, sino que no se arrepintieron. Porque una de las cosas que Dios espera del hombre es su arrepentimiento. Es que pueda caer en cuenta y que pueda realmente entregar su corazón a Él, arrepentirse y buscarle. Pero el pueblo de Israel no se arrepentía, sino seguían insistiendo, ¿verdad?, en sus errores, seguían insistiendo en sus pecados y no se arrepentían. Y como también decíamos que era como un espejo para nuestro tiempo, que es fácil poder ver y poderse dar cuenta de que no hay una diferencia, sino que más bien nosotros cuando vemos este tipo de palabras, cuando las leemos, nosotros nos damos cuenta de que estamos hasta quizás peores, ¿verdad? Porque estamos en un afán, ¿verdad? Por, digamos, transgredir la ley de Dios, por hacer inmoralidad y por contribuir también como nación, como país, a que las leyes de Cristo, las leyes de Dios, la ley de Dios siga en deterioro. Así lo hace la gente a diario y, como decía, la gente no se arrepiente, no llega al Señor. Y una de las cosas que nosotros tenemos como misión que vamos a estar viendo más adelante es esa, es traer almas a el arrepentimiento al Señor a través también de la ayuda del Espíritu Santo, amén, a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, todo ha cambiado, mis hermanos, y como decía, nada es igual, todo está cambiando y está cambiando no tanto para bien, sino está cambiando para mal y a veces es triste, ¿verdad? Pero es una situación que a todos nos ha llegado, a todos nos llegará en algún momento. Ahora bien, mis hermanos, nosotros seguimos siendo habitantes de esta tierra. ¿Cuántos lo sabían? Nosotros todavía estamos aquí y estamos viviendo en una tierra, ¿verdad? En una nación pagana y somos, digamos, criaturas que hemos escuchado el Evangelio y el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Y todas las cosas que nos rodean, todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor a veces nos causan algún efecto, ¿verdad? A veces nos entristecen, a veces, digamos, nos estorban, a veces también nos hacen daño, ¿verdad? Entonces, pero debemos vivir, hermanos, con esas circunstancias, porque como decía, somos ciudadanos de esta tierra, de este mundo, de este plano terrenal, pero también entendiendo al mismo tiempo, mis hermanos, que la palabra de Dios nos deja algo bien claro, que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino es, ¿verdad? No es de este mundo, sino es celestial, ¿verdad? Nuestra ciudadanía, nosotros no pertenecemos en cuanto a ciudadanía a las cosas que nos rodean, ¿verdad? En cuanto al sistema que nos rodean, sino que nuestra ciudadanía es celestial. O sea, que a nosotros nos impactan, nos guían, ¿verdad? Nos dirigen las leyes de Dios. Amén. Siendo o teniendo cuidado con respecto a todas estas cosas que vamos a ver en cuanto al orden, en cuanto al obedecer y todas lo demás. Pero lo que debe, digamos, direccionar la vida del cristiano es la obediencia a la ley de Dios, a la ley de Jehová. Entonces, después de esto, mis hermanos, nos queda más o no nos queda más sino preguntar cuál es nuestra responsabilidad, ¿verdad?
¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, verdad? En una nación pagana en la cual vivimos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad individual? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Voy a compartir nuevamente el texto que acabamos de leer, mis hermanos, en Tito 3, pero lo quiero compartir en una distinta traducción, en la traducción al lenguaje actual. Dice la palabra de Dios en esta traducción: a los hermanos de la iglesia, recuérdales que deben obedecer a los gobernantes, a las autoridades del país. Le dice Pablo a Tito, hablando a la iglesia de Creta, ¿verdad? Y le dice también que recuérdales también que deben ser obedientes en todo y estar dispuestos a hacer el bien. No deben hablar mal de nadie ni discutir. Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos también. Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba, y nosotros también odiábamos a los demás. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino que nos ama y quiso ayudarnos por medio del poder del Espíritu Santo. Nos salvó, nos purificó de nuestros pecados y nos dio una nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo y así sucedió. Amén. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. Por su gran amor, Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna, tan esperada. Esto es verdad y quiero que insistas en enseñarlo. Quiero que insistas en enseñarlo para que los que confían en Dios, que es bueno, ¿verdad?, se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a todos. Al principio me refería acerca del tema o al nombre del tema que se llamaba o que se llama control de daños. ¿Qué es eso de control de daños? Bueno, se refiere a una estrategia para minimizar el impacto negativo de una situación, ya sea en la medicina, porque esto se maneja más en el ámbito de la medicina, ¿verdad? Ya sea en la medicina o especialmente en el tratamiento de traumas graves. Se utiliza para controlar la hemorragia, la contaminación y otras complicaciones que ponen en riesgo la vida, con el objetivo de estabilizar al paciente. Eso, mis hermanos, es control de daños. Nosotros hemos sido llamados, ¿verdad?, a poder aplicar rápidamente, ¿verdad?, en nuestras vidas y en nuestro caminar un control de daños para que no haya, hablando desde el punto de vista de palabras técnicas de la medicina, contaminación ni otros tipos de complicaciones que ponen en riesgo la vida. Nosotros podríamos decir que pongan en riesgo nuestra vida espiritual, que pongan en riesgo nuestras vidas como cristianos y como ejemplo que tenemos que dar para los demás. El verso 11 de Jeremías, mis hermanos, del Jeremías 8, de lo que leímos la semana pasada, y quiero hacer referencia a esto porque una cosa va ligada con la otra. El verso 11 de Jeremías 8 dice, hablando el Señor a través del profeta Jeremías, porque los profetas, los religiosos de aquel tiempo, ¿verdad?, las autoridades hacían lo siguiente: solamente curaban la herida de mi pueblo de manera superficial, ¿verdad? Y dicen, todo quedará en paz, todo quedará tranquilo, cuando en realidad todo está mal. Y así nosotros, mis hermanos, vemos también en el mundo, desde el punto de vista de la religión, ¿verdad?, de las religiones, afuera, en las iglesias, a veces la cura es algo muy superficial. Son como pañitos de agua tibia, ¿verdad?, que se colocan para poder sanar las heridas del pueblo. Ahora nosotros estamos llamados a hablar la verdad. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Amén. La palabra de Dios dice que la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Y la verdad a veces incomoda.
A veces la verdad confronta, pero no por eso nosotros vamos a dejar de hablar las verdades del Evangelio. Jesús se enfrentó a sus detractores más complicados, más difíciles, y aún así él no dejó de hablar la verdad. La verdad siempre debe ser una característica del cristiano, mis hermanos, a donde vayamos, a donde sea el escenario el cual tengamos que predicar la palabra de Dios y dar el mensaje, que sea la verdad siempre la que nos direccione, la que sea nuestra carta de presentación. La verdad, siempre la verdad en el Señor. Aunque a veces la verdad confronta, como decía, y a veces la verdad hiere, la verdad siempre tiene que prevalecer. En la casa, en la escuela, tiene que prevalecer en el trabajo, tiene que prevalecer en todos los lugares donde nos desenvolvamos, siempre tiene que ir la verdad. Si nosotros andamos en verdad, todo lo vamos a hacer bien para el Señor y el Señor se va a agradar. No es un secreto, mis hermanos, tampoco para nadie, en verdad, que nuestro país Venezuela, este país donde vivimos nosotros, en su mayoría es una nación pagana. ¿Cuántos sabían eso? Hay estadísticas que ustedes pueden encontrar por internet, ¿verdad? Donde dicen que el cristianismo en Venezuela ha ido en aumento, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir un poquito más hacia los números, pero hay estadísticas que sacan por allí donde dicen que nuestro país ha ido en aumento en cuanto a la creencia y en cuanto a la fe. Pero no por eso no deja de ser una nación pagana, conociendo por paganismo, mis hermanos, o entendiendo como paganismo esa actitud que tienen personas en su mayor parte que no están en ninguna religión, como decía el hermano más temprano. Hay personas que dicen ser o adoptar una religión católica, que es la que tiene más frecuencia o a la que más frecuenta la gente, pero no practican la religión, solamente dicen soy, pero no la practican. Entonces, paganismo son personas que en su mayor parte no tienen ninguna religión y disfrutan y siguen disfrutando de placeres mundanos y de posesiones materiales. Entonces, sin lugar a duda, en esencia, mis hermanos, nosotros vivimos en una nación pagana. Hay que aceptarlo así. A veces es difícil porque de repente alguno me escucha y dice, no, pero es que es exagerado, porque hay mucha gente que dice creer en Dios, pero una cosa es decir, creo en Dios, y otra cosa es decir en cuál Dios crees realmente. El Dios de tu imaginación o al Dios que establece la Biblia, la palabra de Dios, al Dios que nosotros queremos proclamar y al Dios que nosotros queremos mostrar y enseñar. Una encuesta, mis hermanos, realizada en el año 2023 dice que el más de 90% de la población venezolana se considera cristiana. Yo creo que son, ¿cómo se llama? Cifras, ¿verdad? Un poco arriesgadas en cuanto al número, ¿verdad? No necesariamente, a veces las cifras que nosotros podemos encontrar se acopla o está acondicionada a la realidad. Muchas de estas cosas no son así. Nosotros, como decía hace rato, vivimos en una sociedad donde hay mucha gente que manifiesta tener una religión, pero no tienen, digamos, vidas que se asemejen o sean testimonios de la palabra de Dios. Y eso era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. La gente, a través de esos paños tibios que colocaban sobre sus heridas, los gobernantes, digamos, los religiosos, ellos decían, bueno, yo estoy bien con Dios, todo lo he hecho bien, todo lo estoy haciendo bien, como que no necesito nada más y me complace solamente los placeres mundanos y materiales. Si yo tengo carro, si yo tengo casa, si yo tengo esto, lo otro, no necesito a Dios. Ahí así anda mucha gente que tiene cosas, tiene privilegios, tiene casa, como decía, carro, y realmente se aleja de Dios, no lo necesita, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que el pueblo más humilde es el que busca a Dios también, ¿verdad? Porque es una realidad que a veces las distracciones de este mundo, los placeres materiales, ¿verdad? Alejan a la gente de Dios. Entonces, por eso es que nosotros no podemos ser tan arriesgados en cuanto a decir o manipular los números y decir, sí, estamos en crecimiento en cuanto a la fe, ¿verdad? Estamos en crecimiento en cuanto a un país que cree y que se están abriendo iglesias y que se están abriendo congregaciones. A veces los números son un poco exagerados. Cuando a la realidad vamos, nos damos cuenta de que todavía nos hace falta mucho, ¿verdad?
para poder estar a la estatura de lo que el Señor quiere y a los estándares que Dios quiere de vida de cada uno de los cristianos, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que la realidad es otra, mis hermanos, que la realidad es que las personas viven un cristianismo muy débil y es transigente también. Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios y podemos hacer la observancia de la Escritura y de la ley, nosotros nos damos cuenta de que así es el cristiano de hoy en día. Así es el cristianismo. Es débil y transigente. A veces está y a veces no está, según la circunstancia de cada uno. A veces yo voy, a veces no voy, a veces creo, a veces no creo. Es muy cambiante también, muy fluctuante. Entonces, por eso decimos que nosotros vivimos, mis hermanos, lamentablemente, y mucha gente vive en naciones paganas. No se acoplan a la verdadera voluntad de Dios y a los estándares de Dios. Entonces también sabemos, mis hermanos, que los dioses que prevalecen en nuestra sociedad son el interés individual, la libertad moral, porque esos son los dioses que realmente prevalecen. A esos son los dioses que la gente, ¿verdad?, le ofrece el tiempo y sus vidas. Vuelvo y repito, al interés individual, a la libertad moral, al materialismo y también al hedonismo. ¿Qué quiere decir la palabra hedonismo? Entendiéndose como una doctrina filosófica, o se entiende como una doctrina filosófica que considera el placer como fin supremo de la vida. Ese es el hedonismo. Entonces, una sociedad que ha adoptado para sí ese tipo de dioses, como los que acabé de decir. Una sociedad, mis hermanos, que se opone a cualquier clase de control de la conducta. Eso lo podemos ver nosotros cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, cuando nosotros vamos a hablar de las buenas nuevas de salvación y confrontamos con la verdad. Nosotros vemos que hay mucha gente que se opone férreamente al control de su conducta. ¿Cómo me van a decir a mí qué debo hacer yo? ¿Cómo debo yo hablar? ¿Cómo debo yo hacer las cosas? ¿Cómo me debo comportar en mi hogar? ¿Cómo me debo comportar en el trabajo? ¿Por qué? ¿Quién me quiere decir o quién me va a decir eso? ¿Quiénes son ellos para decirme eso? Entonces es una sociedad, hermanos, vuelvo y repito, que se opone al control de su conducta, al control de la moral. Por eso es que existen, mis hermanos, hoy en día y van en esa misma línea, perdón, porque no les interesa y no quieren poner sus propios intereses en riesgos. No quieren poner, digamos, esas verdades que están allí en riesgo porque van en contra de sus voluntades. Y sus voluntades son, digamos, complacer al Dios al cual le sirven. Entonces, estamos viendo todos esto, mis hermanos. Ponen en riesgo y ponen, digamos, sus vidas cuando son expuestas a los principios bíblicos en riesgo y no quieren no quieren apartarse de ese tipo de vida. Así que, mis hermanos, todos van en una misma dirección. Todos van en una misma dirección. Las naciones van en esa misma dirección. El mundo va en esa misma dirección. Los gobiernos también y los líderes del gobierno también van en esa dirección. Los educadores, los legisladores de universidades y gran parte de la sociedad va caminando en esa dirección. En una discrepancia abierta, mis hermanos, a los estándares bíblicos y morales. Y eso no es un secreto para nadie. Así va el mundo. Así está caminando el mundo. Durante muchos años, mis hermanos, los cristianos han declarado, perdón, las personas le han declarado una guerra frontal y sin descanso a todo esto, a los principios bíblicos y morales. Una guerra sin descanso. Y nosotros lo podemos ver ahora mismo en todas este tipo de cosas que están saliendo nuevas, como lo decía y lo explicaba la semana pasada. Cosas tan nuevas que ni siquiera yo sé que muchos de los que estamos aquí aún conocen todavía. Y nos falta por conocer para poder estar apercibidos de todas estas cosas. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, ha pasado algo. Ha pasado una mala o se ha dado una mala interpretación acerca del control de riesgos, acerca del control que tenemos que tener, perdón, el control de daños que tenemos que tener como cristianos y cómo hacer frente a los daños que están sucediendo a nuestro alrededor. Durante muchos años también, mis hermanos, hay cristianos que le han declarado también la guerra frontal a este tipo de ideas, a este tipo de doctrinas, a este tipo de paganismo. Y hay gente que ha desgastado su vida, mis hermanos, en base a ir en contra de esto,
ha desgastado su tiempo y también su dinero. Pero no quedándose allí nada más, sino que tratando de apagar incendios, mis hermanos, han hecho campañas y han declarado una guerra a la cultura cristiana prevaleciente. Y no es que esté mal del todo, porque nosotros fuimos llamados también a poder estar alertas, ¿verdad? Y con la armadura del Señor hacerle frente a las maquinaciones del enemigo. Pero hay personas que se lo han tomado hasta personal, con gente que ni siquiera conoce a Dios. Y nosotros no fuimos llamados para asumir ese tipo de decisiones. Entonces, todas estas cosas, lo que ha dejado como resultado es odio, es división, es discriminación, es intolerancia, mis hermanos, es confusión entre aquellos que no pueden distinguir quién es el verdadero enemigo. Cuando la gente le hace contienda a esas cosas tan frontalmente y de una manera tan, digamos, que se proponen hasta con odio, mis hermanos, hacerlo, se crea más bien es confusión entre los que no conocen al Señor, porque ellos dicen, bueno, ¿quién es el enemigo? ¿Será que es el mundo o son ellos? Y por eso es que mucha gente no llega a Cristo, porque en vez de acercar personas a Dios, lo que hacemos es alejarla. Los cristianos lo que hacen más bien es alejar a la gente de Cristo. Amén. Es alejar a la gente de la palabra de Dios. Se ha querido, mis hermanos, hacer un control de daños a través de lealtades y de preocupaciones mal interpretadas. A través de lealtades y preocupaciones mal interpretadas, perdón, a un mundo pasajero, a un mundo que pasa, a través de meros esfuerzos humanos, de meros esfuerzos humanos. Entonces, estas cosas que estoy diciendo son una realidad. Hay gente que todos los días, mis hermanos, le hacen guerra frontal a esto, digamos, como decía hace rato, a una sociedad pagana, que no va a cambiar, mis hermanos. Y eso es lo preocupante, no va a cambiar, pero el trabajo del cristiano es que nosotros lo más que podamos llevar pues almas al arrepentimiento y al conocimiento del Señor. Amén. No podemos, por tanto, mis hermanos, convertirnos en enemigos. No estamos llamados a convertirnos en enemigos, sino ni tampoco que eso sea una carga negativa para nuestras vidas, ¿verdad? Y que estemos afanados y que no tengamos ni tregua ni de descanso para combatir contra estas cosas. Tampoco podemos ser hostiles, mis hermanos, a quienes nuestro Señor nos ha llamado a ganar para Él. No podemos ser hostiles a eso. Si bien es cierto, tenemos que llamar la atención acerca de las cosas que están sucediendo, no podemos ser hostiles a aquellos quienes las practican. ¿Cuántos sabemos que hay gente que ha corrido a personas que tienen malas prácticas hasta de sus hogares, de sus vidas aún todavía, de su entorno familiar, de su entorno de amistades? Los ha corrido porque son paganos, porque no tienen a Cristo en su vida. Entonces, en vez de acercarlo, más bien lo que han hecho es correrlo. Y a veces con la misma predicación, mis hermanos, a través de la verdad que les decía hace rato, la han llevado a extremos de odio y de discriminación. Y no podemos hacerlo de esa manera. Sí debemos, mis hermanos, y tenemos que tomar en cuenta en que debemos todo el tiempo rechazar el pecado. No hay tregua para el pecado. No hay tregua para darle lugar al pecado, ni al libertinaje, ¿verdad? Ni a tener una falsa seguridad en cuanto a algunas cosas y solamente sanar a la hija de mi pueblo con pañitos de agua tibia. No, no hay lugar para eso. Y tampoco hay lugar para negociar los estándares de justicia y mucho menos negociar los estándares de santidad de Dios. Eso no es negociable, mis hermanos. Una cosa es poder tratar bien, ¿verdad?, a aquellos que no conocen al Señor, y otra cosa es negociar los estándares de santidad de nuestro Dios y de justicia. No podemos nosotros ser más buenos que Dios queriendo decirle a la gente a través de nuestras propias opiniones cosas erradas y cosas que no son. Pero tampoco, mis hermanos, debemos empeñarnos en la difamación y tampoco en la denigración de los pecadores que componen nuestra cultura. Son nuestros amigos, son nuestras familias, son nuestros hermanos, son aquellas personas que están afuera, ¿verdad? No podemos nosotros meternos en una campaña de denigrarlos, ¿verdad? Ni tampoco maltratarlos. Ellos componen nuestra cultura y nuestras sociedades corruptas, pero son llamados también al arrepentimiento. Todos deseamos vivir en una sociedad, mis hermanos,
cuyos estándares fueran mejores. ¿Quién no? Yo quisiera, ¿verdad?, que el día que yo vaya para una escuela a donde vayan a recibir clases mis hijas se hablaran de las cosas de Dios. ¿Cuántos no quisieran eso, mis hermanos? ¿Cuántos no quisieran que sus hijos no se vieran contaminados, ¿verdad?, en la calle? Todos todos quisiéramos que vivir en sociedades que caminen conforme a la voluntad del Señor, o por lo menos que vean las cosas como nosotros las vemos hoy en día. Una vez hemos sido regenerados por el Señor, pero no es así, no funcionan, las cosas no funcionan así, ¿verdad? Como creyente a veces nos afligimos, mis hermanos, por la indecencia. ¿Quién no se aflige por eso? ¿Quién no se entristece por la indecencia, por los engaños, por la vulgaridad, por la falta de ética? Y todo esto forma parte de la sociedad en la que vivimos. Yo me acuerdo que íbamos a hacer mercado en un supermercado y parecía, en vez de un supermercado, una discoteca, mis hermanos. Uno no sabía si bailar o si comprar verdura. Que entonces con música y hasta con luces que se apagaban y se prendían, y nos tocó tomar la decisión, mis hermanos, de no ir más para allá, porque cada vez que íbamos habían canciones, música obscena, indecente, mis hermanos, para las niñas. Yo decía, bueno, pero si es un supermercado donde la gente va en familia, ¿por qué se permiten estas cosas? Pero vivimos en una sociedad así. Estamos parados en algún lugar, vamos en la camioneta y alguien coloca música o dice cosas y los más pequeños la escuchan. A veces nosotros nos sentimos ofendidos, pero así vivimos, mi hermano, en una sociedad así, que va, como decía hace rato, de mal en peor. Pero no estamos, mis hermanos, llamados nadie a reformar culturas. ¿Cuántos sabían eso? Nosotros no hemos sido llamados a reformar culturas, ni tampoco a politizar, a colocar, digamos, en un ámbito político a la religión, ¿verdad? Nosotros no somos llamados. Hay gentes, mis hermanos, que se van a la política para querer cambiar leyes y reformar el comportamiento de las sociedades y la cultura de las sociedades, pero así tampoco funciona en el Señor. Nuestro llamado es o consiste, mis hermanos, en traer pecadores al arrepentimiento y a la salvación a través de Cristo, a través de la ayuda del Espíritu Santo. Hemos sido llamados, hermanos, a hacer ese tipo de actividades. Primera de Pedro 2:9, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para reformar culturas, para cambiar las leyes circundantes, para ir en contra de los decretos, ¿verdad?, de un pueblo y de una nación que va en corrupción todos los días más. No, nosotros hemos sido llamados, mis hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. A eso hemos sido llamados nosotros, mis hermanos, no a meternos en problemas, no a meternos nosotros en discusiones vanas, no a meternos nosotros en asuntos que no nos corresponden, sino nosotros hemos sido llamados, mis hermanos, a anunciar las virtudes de nuestro Dios, de aquel que nos sacó de las tinieblas en las que estábamos a su luz, o nos llevó a su luz admirable. Ahora bien, mis hermanos, Pablo da instrucciones a través de Tito a los hermanos que estaban en Creta, ¿verdad? A través de esto que acabamos de hablar. Y así dice la palabra de Dios que la intención de Pablo, ¿verdad?, era corregir lo deficiente que había allí, lo que todavía no había sido entendido, lo que todavía hacía falta por entender, porque habían unos que se apasionaban con esto y hacían este tipo de cosas, divisiones entre las personas o entre la sociedad de la época, ¿verdad? Entonces querían hacer, la intención de Pablo era corregir las deficiencias, mis hermanos, que habían, y también hacer un control de daños, una gestión completa y prevenir así las complicaciones venideras, ¿verdad? Que es lo que vamos a aprender hoy y vamos a tratar de entender en el Señor. Entonces empieza, mis hermanos, capítulo 3 de Tito, en el verso 1 dice, Pablo dice, recuérdales, utiliza esta frase, recuérdales, que no se les olvide, ¿verdad?, que nosotros
somos cristianos y tenemos entonces que sujetarnos o que se sujeten a las gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Recuérdales, que no se les vaya a olvidar, que ustedes no andan por ahí como que si no tienen quien haga y haya dado leyes, estatutos y reglamentos. Ustedes no andan por ahí haciendo lo que quieran, ¿verdad? Sino que ustedes tienen gente en autoridad a las cuales deben respetar, ¿verdad? A las cuales deben obedecer. Y dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades que estén, ¿verdad? Independientemente de quién sea, recuérdales que se sujeten a las autoridades, ¿verdad? Y da la idea, mis hermanos, de recordar a los cristianos estas cosas para prevenir. ¿Qué quiere prevenir Pablo? ¿O qué quiere prevenirnos el Señor a nosotros hoy en día? Que nos sintamos hostiles hacia los no convertidos o hacia las autoridades superiores. No puede haber tampoco en nosotros, en nuestros corazones, hostilidad, en nuestro carácter, hostilidad hacia los reglamentos y tampoco hacia los gobernantes, ¿verdad? Nuestra obra, mis hermanos, se realiza en este mundo y sabemos que la estamos realizando en este mundo, pero no es de este mundo. Nosotros servimos a un Dios de orden y a un Dios santo, ¿verdad? A un Dios de testimonio y que nos enseña a ser testimonio al mismo tiempo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Por esta razón, mis hermanos, debemos vivir manteniendo siempre delante de las autoridades y delante de la gente cómo debemos mantener nuestro testimonio íntegro, siempre íntegro, ¿verdad? Hablábamos con los hermanos, estábamos conversando con los hermanos estos días acerca de poder tener todos los papeles en regla como cristianos, que nosotros todos, como muy buenos cristianos que somos o que decimos ser, debemos andar en orden con todas las cosas a nuestro alrededor, ¿verdad? Tener nuestros papeles en regla, los del carro, los de la casa, todas las cosas, tenemos que procurar, recordar, mis hermanos, tener todas estas cosas en regla por este mandato del Señor, de la sujeción y la obediencia hacia nuestras autoridades. Primera de Pedro 2:9. Voy a leerlo en la traducción al lenguaje actual. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro 2:9. Pero ¿ustedes son qué? Ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del rey, ¿verdad? Y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso entonces anuncien, no solamente de palabras, sino también con su testimonio, anuncien las maravillas que Dios ha hecho en ustedes. Y dentro de esas maravillas está la obediencia, ¿verdad? La obediencia hacia todas las cosas. Primera de Pedro 2:12, más abajo dice la palabra de Dios: pórtense bien cuando estén con gente que no creen en Dios. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así aún ahora esa gente hable mal de ustedes, ¿verdad? Y los difamen como si fueran unos malvados. Luego verá el bien que ustedes hacen y a través de ese bien que ustedes hacen alabarán a Dios el día en que les pida cuenta a todos. ¿Qué les parece? Cuando nosotros nos portamos bien, la gente ve eso en nosotros y la gente puede alabar al Dios al que servimos. Y hasta decir, bueno, yo quiero ese Dios al que esa persona sirve, ¿verdad? A pesar, mis hermanos, de las injusticias o a pesar de lo injusto que a veces nosotros podamos ver a nuestras autoridades, ¿verdad? Dios nos manda a respetarlos y a sujetarnos. Y Pablo en Romanos 13 menciona algunas de estas razones. Romanos 13. Vamos a estar leyendo en el 1. Dice, voy a leer también en la traducción al lenguaje actual. Solo Dios puede darle autoridad a una persona. Solamente Dios puede darle autoridad a una persona. Y Él es quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Dios solamente es el que le ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecerlas a las autoridades y del gobierno.
Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena. Y quien se oponga será castigado. Porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Ahora, si ustedes no quieren tenerle miedo a los gobernantes, entonces hagan lo que es bueno. Y quiero ser enfático en esto. Hagan lo que es bueno. No hagan lo que les digan. O sea, es decir, no que los estén obligando a hacer algo que esté mal. No, ustedes hagan lo que es bueno. Hagan lo que es bueno. Y los gobernantes entonces no les quedará otra sino hablar bien de ustedes. Porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, ¿verdad? Porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. Los gobernantes, vuelve a decir otra vez aquí, están al servicio de Dios. Créanlo o no lo crean. Y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. No le deban a nadie. No le deban a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse los unos a los otros, ¿verdad? El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que exige la ley. Entonces, somos llamados, mis hermanos, a que en medio de una nación pagana, ¿verdad? En medio de a veces un sistema corrupto, somos llamados no a ir en contra de la corriente, desobedeciendo, sino más bien somos llamados a obedecer. Esa es el verdadero mensaje de Cristo, a obedecer. Al Señor querían ponerlo en juicio o querían tratar de confundirlo, diciéndole a quién debemos obedecer. Al César, ¿verdad? Y el Señor les pidió una moneda y le dijo, bueno, la cara del que está inscrita en esta moneda, ¿de quién es? Del César, ¿verdad? Entonces hagan o denle al César lo que es del César, ¿verdad? Obedézcanle, sujétense. Ya después Pablo habla en sus cartas más profundo a través de esto, pero y hagan las cosas que deben hacer para ellos, pero también denle a Dios lo que le corresponde al Señor. Ahora entramos aquí en otra parte, ¿verdad? La única excepción a la regla, mis hermanos, de la obediencia y de toda la sujeción y todo lo demás que estamos viendo nosotros, la única excepción a esta regla es que tiene que ver con órdenes que sean contrarias, opuestas al mandato de Dios. Si a nosotros se nos está obligando a hacer inmoralidad, ¿verdad? A cometer actos corruptos en contra de los mandatos y de la ley que Dios nos establece en su palabra, ahí sí es que tenemos entonces nosotros que levantar nuestras voces y decir hasta aquí llego yo. Porque mi ciudadanía no es de esta tierra, sino que mi ciudadanía pertenece a los cielos y mi obediencia está al Señor que me ha dado la vida y la salvación. Amén. Hechos 4:18. Dice la palabra de Dios, Hechos 4:18. Así que los llamaron y les ordenaron, ¿verdad? Les ordenaron, no le digan a nadie lo que ha pasado y dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Las autoridades colocando, ¿verdad? Unas cosas o diciéndole unas cosas a la gente acerca de que no debían enseñar acerca de las verdades de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron, díganos entonces, ¿debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hacerlo. Así sea, digamos, el sentir de ustedes. No podemos dejar de hacerlo. Nosotros hemos sido llamados a poder hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Con respeto. Amén. Y a través de la ayuda y del poder del Espíritu Santo. No a través de nuestras fuerzas. Al final del verso 1, mis hermanos, del libro que estamos leyendo en Tito 3, dice que tenemos que estar dispuestos siempre a toda buena obra. Dice al final, que estén dispuestos a toda buena obra.
Y a pesar de lo hostil que sea la sociedad, a pesar de las diferencias que tengamos en cuanto a ello, mis hermanos, con todos los de allá afuera debemos ser buenos. Debemos ser buenos con las personas que viven allá y están sumergidas en ese tipo de prácticas. Debemos ser buenos, ¿verdad? Nos recuerda que debemos tener un anhelo sincero y amoroso por servirle a los demás. Un anhelo sincero y amoroso por servirle a los demás. Hablamos ayer acerca del libro de Nehemías. Nehemías cuando llega y ve la ciudad, ¿verdad? De Israel, su ciudad, su pueblo destruido, sintió dolor, sintió tristeza. Dice la palabra que lloró y oró al Señor. Pero él oró por sus pecados, pero también por los pecados de su pueblo. Él preguntó dónde estaba la gente que había quedado después de lo que había pasado en Israel, después de lo que el Nabucodonosor había hecho. ¿Dónde quedaron, verdad? Los que pudieron aguantar esto y quedaron aquí. ¿Dónde están ellos? ¿Qué les pasó a ellos? Él no preguntó qué estaban haciendo, no preguntó si se estaban portando mal o bien. Él preguntó por ellos, oró a Dios por ellos, ¿verdad? Porque él entendía que nosotros tenemos que estar dispuestos para toda buena obra y a servir a los demás y preocuparnos por los demás. Aún sea la situación que tengan, ¿verdad? Así sea la situación más inmoral que tengan. Nosotros tenemos que preocuparnos por ellos y somos llamados a servirles a ellos. No servirles a quienes aquellos nos aman, ¿verdad? Y solamente son nuestros hermanos, sino más aún nos manda el Señor a servirles a los que odian a Cristo. Esa es la palabra del Señor, esa es la libertad que hay en el Señor. El verso 2, mis hermanos, que nadie difame, ¿verdad? Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Para cuántos? Para con todos los hombres. No difamen, no sean pendencieros, ¿verdad? Sino podamos mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Bueno, pero es que yo necesito mostrarme así fuerte, regio, ¿verdad? Y con coraje para que me hagan caso. No es necesario, mis hermanos, porque la obra, ¿verdad? Y el trabajo no va a provenir de nosotros y de nuestros medios. Por eso es que los cristianos afuera están afligidos y cargados con cargas que no les corresponden, sino que la obra le pertenece a Dios. La guerra, ¿verdad?, le pertenece al Señor. La batalla es del Señor, no es nuestra la batalla. La batalla es del Señor. Amén. No debemos difamar ni a los peores pecadores. No los podemos difamar. Así están ahorita las redes también, el internet, difamando a todo aquel, poniendo mal a la gente y haciendo el trabajo de control de daños mal hecho, ¿verdad? Previniendo las cosas mal hechas solamente a través de sus emociones, pasándole por encima a todos, y en vez de traer a gente al arrepentimiento, lo que hacemos, como decía, es alejarlos, ¿verdad? Difamar es calumniar, es maldecir, y maldecir es hablar mal de otros, ¿verdad? Maldecir no solamente es hablar de la palabra como tal, sino que yo maldigo cuando hablo mal de otros, ¿verdad? Entonces difamar es eso, es calumniar, es maldecir y es tratar con desprecio. Bueno, como este no es cristiano y como no adopta mi misma posición, yo lo trato con desprecio, como que si no fuera nada. Y no estamos llamados a eso, sino a ser amables, mis hermanos, a ser amables y a tener y a mostrar mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cuántos, por lo menos, hablando en el contexto de la sociedad en la que vivimos, mis hermanos, no viven a veces? ¿Cuántas personas no viven difamando a los políticos? Eso es una práctica que se ha vuelto algo muy normal aquí en el país donde vivimos. Vivimos difamando a los políticos, a los que hacen leyes, a los que están en autoridad, ¿verdad? La gente vive difamando, ¿verdad? Y vive hablando de eso y se cargan, hermano. Se cargan con cosas que no corresponden, que no vienen al caso. Cuando hemos sido llamados a no hacer eso, sino a ocuparnos de toda buena obra, de tratar con mansedumbre a los demás y orar aún por los que están en autoridad y hacen las cosas mal. Primera de Timoteo 2, en el versículo anterior, 2, dice la palabra de Dios, hablándole también Pablo aquí y enseñándoles qué es lo que debemos hacer nosotros, la iglesia, los cristianos, en qué nos debemos interesar y cuál es la postura que debemos, perdón, Timoteo 2 del 1 al 4, primera de Timoteo.
Dice, pero con respecto a la vida, a la, ya, perdón, 2 del 1 al 4. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonio para que mandases algunos que no enseñen doctrina diferente, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo. Lo debemos encargar es entonces de llevar y de presentar el mensaje verdadero del Señor. Y así continúa, mis hermanos, la exhortación por toda esta carta y por la de Tito que estamos leyendo. No sean pendencieros, es decir, no podemos ser contenciosos ni beligerantes, no podemos ser hostiles ni siquiera con los incrédulos, mucho menos con los incrédulos, sino más bien amables y con mansedumbres. Ahora, en el capítulo 3, Pablo hace algo, ¿verdad? Y es recordarle la condición anterior. Y esto es un punto de inflexión en nuestras vidas cristianas. A veces nosotros queremos mostrarnos muy piadosos, ¿verdad? Y queremos mostrarnos muy santos, ¿verdad? Y nosotros nos queremos mostrar muy preocupados, pero a veces dejamos en el olvido la condición en la cual éramos antes y quiénes éramos antes. Y que solamente la gracia del Señor fue la que nos trajo al lugar donde estamos ahora. Entonces, Pablo habla acerca de que no dejen de recordar eso. Siempre que traigan a su memoria, una vez que quieran de repente enseñar a alguien, instruirlo, sea con mansedumbre, pero sin recordar quiénes eran. Dice la palabra de Dios, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo? Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndolos unos a otros, ¿verdad? Así éramos algunos. De repente algunos podrán decir, bueno, yo conocí a Cristo digamos, más tiempo atrás y todavía no había pasado por este tipo de circunstancias, pero la gran mayoría, mis hermanos, éramos así, por lo menos alguna de estas características teníamos. Ahora, ¿cómo criticar, cómo juzgar, cómo difamar a alguien cuyas características alguna vez nosotros las tuvimos? Sino más bien tratarlos con misericordia y amor, traerlos a la verdad del Señor. ¿Por qué? Porque cuando se manifestó la bondad de Dios, dice el 4, nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque éramos más buenos que todos los demás, ¿verdad? Sino por su misericordia. Su misericordia fue la que nos trajo al arrepentimiento y nos salvó. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de ¿quién? Del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, no podemos, por lo tanto, difamar ni condenar lo que antes nosotros fuimos. Porque de no haber sido por la gracia salvadora de Dios, quien nos hizo libre, que fuera de nuestras vidas también, ¿verdad? Nosotros hablamos también acerca de lo frustrante que nuestro mundo está cambiando a nuestro alrededor. Todas las perversiones morales, el relativismo, hermano, un relativismo perverso que gobierna el mundo y todas las cosas que nos rodean. Pero esto siempre va a seguir siendo así. Va a seguir empeorando y van a venir cosas nuevas. Hoy no está terminando de salir una cosa nueva cuando están haciendo otra, peor aún todavía. No va a dejar de ser así, ¿verdad? Va en aumento. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Hasta que nuestro Señor regrese, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados a esperarlo. Nadie sabe cuándo va a ser, pero nosotros estamos llamados a esperar el regreso de nuestro Señor. Hasta que el Señor regrese va a seguir siendo así. Nosotros no podemos cambiar la sociedad, ni mucho menos reformar la cultura en la cual vivimos. Recordar, mis hermanos, nuestra salvación siempre, nuestra salvación, de dónde fuimos nosotros y de dónde nos sacó el Señor. El cual, dice el verso 6, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo,
derramó. El Señor derramó el Espíritu Santo en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para cómo? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Podemos vivir, mis hermanos, de la manera que Dios quiere en una sociedad pagana. Eso se puede lograr. Nosotros podemos estar inmersos en una sociedad pagana, pero ser luz, ¿verdad? Ser sal, como dice la palabra de Dios. No porque nosotros no somos como ellos, vamos a la montaña o nos vamos por ahí, nos vamos a salir a otro planeta, ¿verdad? Nosotros vivimos todavía en este mundo y tenemos que más bien, o estamos llamados a ser luz, ¿verdad? Debemos vivir, mis hermanos, demostrando cómo, con nuestro testimonio, la ciudadanía a la cual pertenecemos. Porque nosotros podemos decir a la gente que nuestra ciudadanía no es terrenal. Y si la gente nos conoce y ve en nosotros un mal testimonio, no va a poder entender eso. ¿Cómo es que tu ciudadanía no es terrenal si tú te comportas como los del mundo? ¿Cómo es que tu ciudadanía no es terrenal si tú eres más mundano que yo? Pueden decir algunos, eso no lo puedo comprender. Ahora, cuando nosotros tenemos un buen testimonio, somos mansos, ¿verdad? Estamos trabajando para toda buena obra y nos conducimos según toda buena obra, ¿verdad? Amamos, respetamos, no difamamos, entonces podemos decir con propiedad que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, no es terrenal, perdón, sino es eterna, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, mis hermanos, las hacemos o las debemos hacer para traer almas a la iglesia, para traer almas al Señor, ¿verdad? Así fue nuestra encomienda, o esa es nuestra encomienda. Dice la palabra de Dios, entonces palabra en el 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Dice, o le dice Pablo a Tito, insiste con firmeza, con coraje, con decoro también, pero con mucha firmeza insiste, para que los que creen en Dios procuren ocuparse siempre en buenas obras. Ocuparse en buenas obras. Estas cosas buenas, ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que ocupar en buenas obras? Si tenemos amor por las almas, si nuestra condición, una vez hemos sido rescatados por el Señor, es servir al Señor y es servir a los demás, bueno, todas estas obras, mis hermanos, van a ser útiles a los hombres. Van a ser útiles a los hombres porque ellos van a poder ver el amor de Dios en nosotros y van a querer creer en ese Dios al que nosotros predicamos. Entonces, mis hermanos, es un privilegio poder hacerlo así, trabajar para toda buena obra para el Señor. Tito, capítulo 2, vamos a leer esto para ir finalizando, mis hermanos. ¿En qué debemos nosotros como iglesia preocuparnos? ¿Cuál es ese control de daños que debemos hacer? Bueno, hagámoslo de esta manera. Dice Pablo a Tito, o enseña Pablo a Tito, el Señor a través de él, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo podría decir, pero tú habla la verdad siempre, como empezamos al principio, valga la redundancia. Tú hablas siempre la verdad, tú habla con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, más bien maestras del bien, le dice Pablo a Tito. Esa es la manera en cómo deben conducirse en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en todos lados, ¿verdad? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú primeramente en todo como ejemplo de buenas obras, ¿verdad? En la enseñanza, mostrando que integridad y seriedad, mostrando integridad y seriedad. Así entonces puedes ayudar a los hombres.
como decíamos o leíamos hace rato. Las buenas obras, ¿verdad? Que son el resultado de una fe genuina, ¿verdad? Puede ayudar a los hombres, a los que no conocen al Señor. Dice la palabra de Dios en el verso 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario más bien se avergüence. Dice, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, ¿verdad? A la impiedad. Se me perdió. A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual nosotros esperamos, ¿verdad? La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Un pueblo propio. Todos estamos llamados, mis hermanos, a ser parte del pueblo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y estamos llamados a traer gente a que se sume al pueblo del Señor a través de toda buena obra, ¿verdad? Y purificar para ser un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras, mis hermanos. Celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, dice, le explica Pablo a Timoteo. Nadie te menosprecie en esto, pero antes muéstrate íntegro, muéstrate serio delante de las personas. No seas fluctuante. De un momento tienes una opinión, en otro momento tienes otro. Y lo que haces más bien es como que sanar las heridas de mi pueblo superficialmente. No, háblale con la verdad, con sobriedad, con seriedad, con responsabilidad, para que tú veas que así ese ejemplo le va a servir a todos los hombres, aquellos que quieran pues atender al llamado de su Señor, mis hermanos. Finalmente, mis hermanos, pertenecemos a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Todos pertenecemos a Cristo, pertenecemos al Señor. Y pertenecer al Señor, mis hermanos, es el fin de todas las cosas. Es el fin de todas las cosas. Pertenece a Cristo y todas las cosas serán añadidas, dice la palabra de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. No os preocupéis, no os afanéis. No nos carguemos con cosas que nosotros no vamos a poder resolver con nuestra propia fuerza. Dejémosles eso al Señor y más bien manifestemos el glorioso nombre de nuestro Señor y lo que el Señor puede hacer en la vida de los hombres a través de nuestras buenas obras, como dice Pablo. Es un privilegio, mis hermanos, es un regalo inmerecido, pero a nosotros se nos ha dado, ¿verdad? A nosotros se nos ha dado el poder manifestar a la gente la gloria venidera de nuestro Señor, la gloria de nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar para finalizar.